Un cordial saludo, nos encontramos aquí estudiantes del Complejo Educativo 14 de Febrero de quinto año C, mi grupo conformado por Valentina Suárez, Yosimar López y Mileine Santaella. Es un honor darle bienvenida a este espacio al profesor Argenis Talavera, una de las voces más claras y respetadas de Guarenas y de Venezuela. Al hablar de Argenis es hablar de la excelencia en el canto lírico, de la mística de la liturgia ecuménica y de la gestión cultural que transforma pueblos desde los escenarios del Teatro Teresa Carreño hasta los sagrados recintos del Vaticano. Como representante de nuestro país, su vida ha sido un puente entre lo divino y lo humano a través de la música. Profesor, gracias por compartir su vasta experiencia con nosotros. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a este liceo 14 de febrero, al profesor Arnaldo Moncada, que es mentor de ustedes, y a la directora del liceo, la profesora Ivette Toro. Están haciendo una labor importantísima de historia para el pueblo, para Venezuela, para el mundo entero. No sé si es el primer liceo que lo hace, pero me parece importantísimo. Ya he visto las entrevistas anteriores y estoy sorprendido, estoy agradado. Esperemos que lo que yo diga acá pueda servir a las generaciones, pueda edificar a la juventud. Mi trabajo, mi posición no es de lucirme, sino de servir a la comunidad en nombre de Cristo. Eso es importante. Sí. Bueno, profe, queríamos saber cómo inició en la música. Bien, yo soy guarenero, al igual que mi mamá, de grata memoria. Y yo crecí en esta iglesia donde estamos. Y en las iglesias se canta. Y esta iglesia, que es una iglesia cristiana, evangélica, es reformada, o sea, una iglesia histórica, resulta que en las iglesias de este tipo se cantan himnos, se canta música seria, hay música instrumental con el órgano. Entonces para mí era una delicia escuchar cantar todos los domingos a mis hermanos, a toda la iglesia, y yo también participar con mi voz de niño en esas canciones que no se me olvidaron nunca. Recuerdo todas las canciones que me enseñaba la maestra de escuela dominical, recuerdo a mis pastores, recuerdo a los hermanos que ya han muerto y que cantaban. Y cuando íbamos a la otra iglesia en Caracas, como decir la iglesia principal, allá se hacía música todavía más especial, más elaborada. Había hasta un coro, un organista alemán. Y cuando me decían que íbamos para allá, yo me alegraba mucho, pero no se lo decía a nadie, ¿sí? Incluso me acuerdo que una vez fuimos a una iglesia, no sé qué edad tendría yo, pero no era esa iglesia presbiteriana, era otra iglesia, y lo que más me impresionó fue haber visto un piano de cola en una reunión grandísima donde habían, no sé, 1000 personas, algo así, cantaban precioso. Y yo escuchaba ese piano sonar con la tapa abierta, ese piano de cola. Y después más nunca volví a esa iglesia, pero de grande, en el año 80, resulta que me llamaron a un ensayo allí, y yo dije, este es el piano, esta es la iglesia donde yo vine pequeño, ¿no? Y me dio tanta alegría. Así que todos esos coros, esas corales que yo vivía escuchando, se quedaron en mi mente y en mi corazón. Esas melodías no se me olvidaron nunca. A veces, incluso de madrugada, me despertaba y escuchaba esas voces, ¿no? También hubo solistas a quienes yo escuché. Por ejemplo, escuché los grandes solistas de nuestra iglesia, cantantes líricos, el tenor Vicente Emilio Castro, que aún está vivo, tiene 90 y algo de años. Una voz fuerte, una voz grande, una voz lírica realmente. Y aquel barítono Ramón Iriarte, una voz extraordinaria. El médico especialista llegó a decir, usted tiene unas grandes cuerdas vocales, y eso lo manifestaba, ¿no? Todos esos recuerdos se quedaron en mí. Llegó un momento en el año 1973 que la iglesia
presbiteriana, la Iglesia Nacional, inauguró el Centro Comunal Guarenas. Yo creo que allí fue mi verdadero despertar. Ya en la inauguración del centro, ese día domingo en la tarde, cantó el Orfeón Regulo Rico, dirigido por su fundador, el profesor Francisco Mujica, de grata memoria. Y yo podría decir todas las canciones que escuché esa tarde, todas las obras corales. ¿Sí? Eso fue grato, aunque era un acto religioso de inauguración, cantó el Orfeón, el himno nacional y todas las demás obras. Eso también se quedó en mi memoria. Luego vinieron muchas más corales al centro comunal. Era continuo esos conciertos. Recuerdo perfectamente en el año 73, cuando vino la gran coral Electricidad de Caracas, dirigida por el maestro Ángel Sauce. Era un coro completo, impactante, porque tenía como 50 voces y voces fuertes. Entre ellas estaba Hugo Corsetti, estaba la misma esposa del maestro Sauce, Ada Elena de Sauce, estaba Margarita Hernández Vera, que Margarita, imagínense la impresión que tuve, porque ella cantó una obra del maestro Sojo con el coro, que es una narración, se llama Romance del Tirano Aguirre. Lo interpretó con una pasión tremenda que hasta las lágrimas se le salieron cantando. Y eso lo recuerdo perfectamente. Estaba Yolanda Cavalieri, otro profesor de apellido Lares, muchos músicos, era un coro de músicos. Y sonaba eso fuerte, bello, impactante, con unos matices importantes. Todo eso se quedó grabado en mí. Y en muchos guareneros, porque ese auditorio fue importante. Y entonces fue naciendo la idea de ¿por qué Guarenas no tiene un coro? ¿Por qué Guarenas no tiene también un orfeón como lo tiene Guatire, como lo tiene esa Electricidad de Caracas y otras empresas, ¿no? Y comenzó la inquietud. Eso fue en el año 73. A mediados de ese año, ya para julio, dijimos, bueno, vamos a irnos reuniendo, vamos a ir pensando quién aquí quiere estar en un coro. Yo tenía 13 años. Entonces, bueno, se hizo una lista. El mismo profesor Mujica vino algunas veces a probar voces, pero no a dirigir, sí, a mover las cosas. Y bueno, ¿quién va a dirigir? Alguien propuso al profesor Ramón Palacios, pero él no llegó sino hasta enero del siguiente año, del año 74, pero ya había un grupo, y entre ese grupo estaba yo, como les estoy diciendo. Entonces fundamos el coro en el 74 con el maestro Ramón Palacios, que era fagotista, estudiante de odontología, un hombre noble, un buen músico, indudablemente, un buen músico, muy ocupado, pero él se enamoró de la gente, del trabajo que se quería hacer, y se trajo los alumnos que tenía en el Liceo Benito Canónico, porque él daba clases allá, se los trajo para que se juntaran con este grupo que ya teníamos armado en Guarenas, pero no teníamos director. Y así comenzó el trabajo. Fue importantísimo esa primera etapa del Orfeón de Guarenas, porque hicimos el concierto para el aniversario del Centro Comunal en el año 74, y bueno, fue impactante, fue emocionante todo lo que hicimos, con obras de Beethoven, de Juan Sebastián Bach, del maestro Vicente Emilio Sojo. Sí, fue importante. Ese fue el primer concierto, pero había tantas ganas de hacer las cosas que se montaron, eso fue en el año 73, no 74. Fue tan importante, eso fue el primer concierto, el concierto inaugural fue en julio del 73, y para noviembre del 73, que son las fiestas patronales, teníamos otras cosas, incluso en otro idioma, montadas. Corales del Oratorio El Mesías, otras obras de Beethoven, de Mozart, acompañados con orquesta, con una orquesta de cámara. Imagínense el trabajo titánico que se hizo.
pero es que había gente inteligente allí, jóvenes que ya tenían una musicalidad sorprendente, todo lo copiaban, lo aprendían rápido. Por ejemplo, la familia Ordóñez, que cantó Yolandita, Doña Blanca, Milton, Freddy Chacín, Irania Ravelo, Mireya Gutiérrez, que tenía una voz en ese tiempo, una voz juvenil, era una de las primeras sopranos, Ibelia González, que ya murió, Ángel Pereira, que era integrante del coro parroquial, una voz lírica y natural, integraba ese coro. Imagínense que montamos el Aleluya de Händel, y como les digo, otras corales de ese mismo oratorio. Y en el año 73, y estoy hablando de noviembre, de fiestas patronales, y ya vamos para diciembre. En diciembre montamos el concierto de Navidad en pocos días, con piezas universales y en otro idioma, en alemán, en francés, en italiano, en inglés, más los aguinaldos venezolanos. Arreglos del quinteto contrapunto que no estaban editados en ese tiempo y que el mismo Palacio copió desde el disco, copió musicalmente. Eso fue una labor titánica, yo creo que irrepetible, fue mágico. Así que el Centro Comunal Guarenas aportó mucho a mi persona y a los demás, porque yo estoy seguro que la impresión estética que yo recibí la recibieron todos. Además de los coros que venían, teníamos una organización, ahora se llama Ministerio de la Cultura, pero antes fue CONAC y antes fue INCIBA, Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. Creo que eso es lo que quiere decir las siglas. Entonces ellos nos mandaban cantantes líricos. Yo llegué a escuchar aquí a Violeta Alemán, a Luis Contreras, un gran maestro de canto, a pianistas que lo acompañaban, que cantan tan finos como Nina de Ivanek, Luis Contreras era cantante, Billy Maher, y así, a Lilia Vera también se escuchó acá, bueno, ya cantante popular, y creo que se me escapan otros cantantes, pero era impresionante verlos. Yo no faltaba a ningún concierto. Mi amigo Raimundo Pinar, que fue el primer director del Centro Comunal, un gran hombre, un gran ecuménico, un santo varón, me dijo un día: tú pudieras narrar la historia de este centro comunal, porque tú no faltas a ningún concierto ni a ninguna actividad acá. Así que el centro comunal es importante para mí y para todos aquí en Guarenas. Aprovecho para decir que está abandonado. Algún ente, alguna persona debiera meterle la mano al centro comunal para rescatar ese gran auditorio, esas bellas instalaciones. Por favor. Profe, ¿y qué lo inspiró a participar en el canto lírico? Bueno, yo pensaba que tenía voz, yo tenía alguna voz y algún oído, creo yo que la tenía, ¿no? Porque yo también captaba rápido las cosas. Pero acuérdense que estaba yo, ese Orfeón lo fundamos y yo tenía 13 años, los demás eran mayores. Pero yo vivía escuchando y cada vez más iba a Caracas para conciertos, y además de lo que escuchaba en el centro comunal. Y hubo una persona que amo, ya no está acá, ya murió, la recuerdo con mucho afecto, que hizo mucho en mi vida. Un líder me refiero a la profesora Marina Martínez de Pereira, esposa del compositor Raimundo Pereira. Esa Marina era cantante lírico, y cuando ella cantaba cerca de mí, en la otra iglesia, cuando yo le escuchaba esos tonos tan altos, yo dije, pero llega allí, realmente es ella. Por favor, ¿cómo quisiera yo tener esa manera de cantar, esa técnica? Después descubrí que eso se llama técnica, ¿no? Todas las personas pueden llegar a cantar más bonito si tienen técnica, porque unen el talento que tienen con unos pasos para poder poner la voz arriba, para poder montar la voz y salir adelante. Esa persona hizo mucho por mí, porque no me dejó nunca. Ella me ayudaba con las primeras clases de teoría y solfeo, me pasaba las lecciones en su casa, me animaba, me daba himnos, me daba canciones nuevas para cantar, me escuchaba, me daba clases de canto en su casa.
Lástima que después ella se fue al extranjero a hacer como un posgrado y después yo me detuve un poco, pero siempre con las mismas inquietudes, ¿no? Y bueno, hubo otras personas, indudablemente, que también me inspiraron. Imagínense llegar a ver óperas en el teatro. Yo llegué a escuchar óperas cuando todavía no estaba construido el Teresa Carreño. Las escuchaba en el Teatro Municipal de Caracas y las escuchaba allá arriba, que es donde llaman el gallinero, el último tramo del teatro, y las entradas eran a 10 bolívares. Ah, imagínate. Yo llegué a escuchar al gran cantante Alfredo Kraus, un divo, un cantante español muy reconocido. Yo llegué a escucharlo, no solamente escucharlo en la Ópera Marina, sino que lo pude saludar en el camerino y darle la mano. Ese día yo me sentí contentísimo y me firmó un programa, me firmó su fotografía, la guardo celosamente en mi archivo. Imagínense, eso era una voz metálica, una voz grandísima, y entonces eso es impactante. Entonces yo quería siempre cantar aunque fuera un poquito, ¿no? Y entonces me inscribí en primer lugar en la Escuela de Música Lino Gallardo. Allí había un profesor que daba canto, un vasco que se llamaba Francisco Javier Castellanos. También me quiso mucho y él me comenzó a darme clases y decía que yo era un barítono. Y de verdad la voz logró un peso, logró una afinación muy buena. Y luego comencé estudios en la Lamas, en la Escuela José Ángel Lamas, solfeo, y también me cambié entonces de profesor. Y imagínense, me tocó comenzar a trabajar allí con el maestro Francisco Kraus, un barítono que era hermano de Alfredo, el gran cantante que les acabo de mencionar. Entonces yo me sentía grandísimo allí, trabajando con ese maestro. Él fue el primero en darme clases así formalmente en la escuela, pero después vinieron otros más. Yo también me detuve y tuve que recomenzar. Cuando recomencé lo hice con un gran maestro que lo recuerdo como mi padre, Elio Malfatti. Con él terminé mis estudios de canto. Una vez él no sabía que lo estaba escuchando, pero él le estaba diciendo a otros alumnos de canto: vengan al concierto del próximo jueves porque va a cantar Argenis Talavera, que tiene una voz preciosa. Va a cantar unas obras, y le dijo el título de las obras, y yo estaba atrás, y yo, ay, mi maestro está diciendo eso de mí. Me sentí muy contento. Como les dije, fue un padre para mí. Un hombre que tenía una voz como de un león, así le dijo el maestro Sojo: muchacho, has cantado como un león. Y él dijo eso y me sentí contento, muy satisfecho con eso. En Roma, viendo tantos cantantes, Dios mío, me enamoré. Ya terminé mis estudios con Malfatti, ¿no? Y después dije, no, tengo que hacer otras cosas nuevas. Y entonces me inscribí en la clase privada de la profesora Yasmira Ruiz, que es una gran maestra del canto en Venezuela, y tenía otras técnicas diferentes a las del profesor Malfatti, y me enseñó cosas nuevas y canté más, ¿no? Esta maestra es muy bella, también me la quiero, es como una madre para mí, no me dejaba ni a sol y sombra. En vacaciones yo no tenía vacaciones. Ella me vivía escribiendo, me vivía llamando, recogiéndome el programa a cantar el siguiente año, no me dejaba, de verdad. Y ella me hizo cantar mucho, canté muchos recitales, acompañé a sus otros alumnos de canto. Hubo una ópera muy bonita de Navidad que se llama Amal y los visitantes nocturnos. Allí yo participé como solista. Eso me hizo sentir feliz, ha sido una de mis mejores Navidades. Sí, la maestra todavía está viva y la quiero, la admiro. Yo me sentía respaldado por ella siempre.
Y así hay otras clases que recibí, clases magistrales, por ejemplo, con la maestra Irene Erbestein, una letona que vivía acá en Caracas. Ella era luterana y era quien le daba clases de canto a Morela Muñoz, imagínense. Morela controlaba su técnica, aprendida en Europa, la controlaba con esa Irene Erbestein, y también ese otro cantante que les mencioné antes, Vicente Castro y Ramón Iriarte, también tomaban clases particulares con ella. Y a mí me tocó ir allá también a su casa. Y era impresionante verla dar clases. Hacía cantar a cualquiera. Una autoridad que tenía, una musicalidad. Y eso que ya no tenía voz porque era muy mayor, ¿no? Pero hacía cantar a los demás. Esas cosas no se me olvidan nunca. Y es lo que yo quisiera dar a los demás. Yo quisiera que todo el mundo cantara, que toda la iglesia cantara, que todo el pueblo cantara, que toda Venezuela cantara, y se puede cantar. A veces me ha tocado ir a pueblitos en otros estados y yo, ay, mira esta voz que está acá, ¿y por qué no estudias canto? ¿Y por qué no haces estos ejercicios? En cada escuela primaria debiera haber un profesor de música, un profesor de canto. Los niños son fáciles para hacer cantar. A veces presentan dificultades, pero si el maestro es acertado, si el maestro sabe llevar la voz, los hace cantar. Esa ha sido mi experiencia, y yo trabajé durante 32 años al servicio del Ministerio de Educación. Yo me jubilé con ese tiempo de servicio y fui felicísimo dando clases, pero no acá en Guarenas. Yo trabajé en barrios de Caracas y la experiencia era espectacular. Después fui a trabajar, después de unos cuantos años en las escuelas primarias, fui a trabajar por el mismo Ministerio de Educación en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas. Imagínense el honor de trabajar allí en una escuela centenaria, la escuela que dirigió el maestro Vicente Emilio Sojo por muchos años, donde se fundó la Cátedra de Composición en Venezuela, tener acceso a manuscritos del mismo maestro, a la biblioteca del maestro. Yo era el bibliotecario de la escuela, sucesor de Claudio García Lazo soy yo, y de Juan Bautista Plaza, que fueron los antiguos bibliotecarios de la escuela. Poder ayudar a otros cantantes líricos con repertorio, con consejos, con el idioma. Eso fue felicísimo para mí. Yo duré como 20 años de bibliotecario allí, felicísimo, porque también había estudiado allá en esa escuela, así que esa es mi casa, allá en la esquina de Santa Capilla. Y sigo muy de cerca los movimientos de la escuela. Y aunque yo me haya jubilado allá, me siguen llamando para preguntarme cosas, ¿no? Incluso me está llamando ahorita un gran amigo, Ricardo Escorcio, desde España, porque está haciendo una tesis doctoral sobre el maestro Francisco Rodrigo, que fue sucesor en la Cátedra de Composición del maestro Sojo acá en Caracas, y él está haciendo esa tesis y me está preguntando algunos detalles de cosas, ¿no? Y yo con mucho gusto se las estoy dando. Ese maestro Rodrigo, del que estoy hablando, Francisco Rodrigo, él fue sacerdote y dejó los hábitos para dedicarse completamente a la música. Y es el compositor que más premios ha ganado en el país. Y muy feliz de poder colaborar y muy feliz de ayudar, porque él me dedicó una pequeña obra a mí, una obra religiosa, una composición de él me la dedicó. Y eso me hace sentir muy, muy satisfecho, muy feliz. Un canto interleccional para usar en el oficio religioso, en la misa. Bueno, profe, ya que nombró que fue a Roma, quisiéramos saber cómo fue su experiencia y cuáles otros países ha visitado. Sí, esa es una experiencia que marcó mi vida. Poder pisar suelo europeo, y en Roma fue espectacular. Eso me da mucha felicidad recordar ese viaje. Han pasado 25 años de esa experiencia y no lo olvido, como si hubiera llegado ayer, ¿no? Pero antes de ese viaje,
yo había viajado a las Antillas Neerlandesas con la agrupación Polifonía, había viajado a México 2 veces y a Estados Unidos con el grupo vocal Bach, que dirige mi estimado amigo, el maestro Michel Eustache, un gran hombre. ¿Dónde más había viajado? A Puerto Rico, invitados por unos misioneros, a El Salvador, a República del Salvador y a otros países de Centroamérica, porque me tocó hacer un curso de liturgia para servir en la iglesia. Pero la coronación de todo fue como Roma, ¿no? En el año 2000, precisamente en el año 2000, la iglesia celebraba los 2000 años del cristianismo. Y el Papa Juan Pablo II, que ya yo conocía porque yo canté en el coro papal, en el año 85 yo canté acá en Caracas en la gran misa que se hizo en Montalbán. Y ya yo lo había visto de cerca y también lo vi en catedral, porque en catedral yo participaba de la tribuna musical de la catedral. Eso no lo dije. Un coro que funciona en la catedral desde 1811. Y a mí me tocó estar en la última parte, en la década del 90, me tocó estar allí, formando parte de ese coro tan importante y con tan grandes maestros como mi mismo maestro, el profesor Malfatti, el profesor Leopoldo Billings, Hugo Corsetti, Jesús María de Garmendía, que era una voz que yo admiraba mucho, el maestro Domingo Rodríguez, que era el que dirigía la coral. Entonces, bueno, ir a Roma fue espectacular. Como les dije, se celebraban los 2000 años del cristianismo y el Papa mandó a todos los cristianos del mundo a peregrinar a Roma y decretó un año santo, decretó el año del jubileo 2000. Y como venía gente de todo el mundo a Roma, se necesitaba personal para atender a esos peregrinos. Entonces necesitaban voluntarios. Y de Roma me llamaron. Cuando yo le comenté eso al sacerdote, al párroco, él no quería creer que a mí me habían llamado de Roma para que yo fuera uno de los voluntarios. Y es que yo mismo no me lo creía, ¿no? Y entonces tuve que pedir permisos, ¿no? La parroquia, el párroco, mi amigo Ramón, tenía que hacer una recomendación y yo la tenía que meter por la conferencia episcopal. La conferencia episcopal lo mandaba a Roma y prometieron, eso fue en julio o antes de julio que yo metí esa petición. En la conferencia episcopal me dijeron, dentro de 15 días tienes respuesta. No llegó respuesta. La carta la recibí acá en Guarenas en noviembre, imagínense, y yo tenía que estar en Roma el 12 de diciembre. Tuve que preparar un viaje en menos de un mes. Es que ese viaje a Roma es para armar un libro de todo lo que me pasó. Yo solamente tenía que poner el pasaje, que lo tuve que recoger entre amigos. Hay una empresa que lo quiero agradecer ahora, después de 25 años, la empresa Pedeca, que me regaló un aporte muy significativo. Pero los demás fue colaboraciones de particulares. La Cámara de Comercio de Guarenas me dio un aporte también, los hermanos de la iglesia, yo puse otro poquito. Entonces yo viajé a Roma, viajé con mucho miedo porque yo no sabía lo que iba a hacer allá. Ya les voy a echar el cuento. Yo iba con mucho miedo. Y en el avión, como yo soy cristiano, pretendo ser un hombre de oración, yo iba orando 10 horas de viaje, 10 horas orando. La persona que iba al lado mío me dijo, ¿está pregando? Sí, pregando. Entonces se puso en posición de oración, la que iba al lado mío en el avión. Entonces, pero al llegar a Roma, todo fue un premio, todo fue un oasis. Yo tenía preocupación por el idioma, por tantas cosas.
Y no fue fácil. ¿Saben por qué fue fácil? Porque yo lo que hice es lo que me tocó hacer allá, fue lo que yo había hecho durante toda mi vida, servir a los demás. Así como yo servía en la iglesia, acá, de ayudar a los viejitos a entrar, de acomodarlos en el puesto, de cantar en la liturgia, de buscar las lecturas para el pastor, de que no estuviera la gente caminando cuando se desarrolla la liturgia. Eso me tocó hacer allá, recoger la ofrenda. Era impresionante porque mi cesta de ofrenda era la que más se llenaba. Yo tenía que ponerle la mano así para que no se cayeran los billetes. Y yo notaba las otras cestas de mis amigos y no estaban así. ¿Sí? Yo veía que la gente me buscaba, la gente llegaba y me buscaba era a mí. Yo tuve la oportunidad de predicar. Yo tuve la oportunidad de ayudar incluso a alguien que se iba a quitar la vida en un puente. Yo lo ayudé, yo oré con él en plena calle. Yo le hablé de Dios, le hablé de la Biblia. Lo traje con fuerza a donde yo estaba y no lo dejé tranquilo hasta que se montara otra vez en el tren en una dirección diferente a donde iba, que regresara a su casa. Cuando el tipo ya había cambiado de aspecto, ¿no? Porque estaba muy deprimido. Esa noche me sentí muy contento, muy contento. Y me tocó, ¿qué otras cosas? Bajar minusválidos del Vaticano, de la iglesia San Pietro, bajarlos al sótano, al baño, ayudarlos, ¿no? Y así muchas otras cosas. Me tocó un trabajo específico allá, no sé por qué, eso en las basílicas más importantes de Roma, que son San Pietro, Santa María la Maggiore, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán. En todas esas basílicas me tocó custodiar la Puerta Santa. Cuando yo entendí lo que significaba, me daba mucho ardor, mi corazón rebosaba, porque lo que quería significar eso, que la persona que entraba por esa puerta se estaba convirtiendo al Evangelio, estaba volviendo a la vida cristiana, y por ende no podía volver a salir por esa puerta, tenía que salir por otra puerta de la iglesia. Entonces mi intención, el trabajo que me pusieron a hacer era darle la bienvenida y ayudarle a entrar por esa puerta santa, o sea, ayudarle a convertirse, y eso me daba mucho placer. Otro trabajo que me llenó mucho, y tuve que hacer oraciones de la emoción que sentía, fue servir de guía en las catacumbas de Roma, en las cuevas que los primeros cristianos cavaron para reunirse, para esconderse de los que los iban a matar, ¿no? Imagínense, tremenda experiencia. Sí. Y lo de cantar en Roma, eso también fue especial, porque ese trabajo no era obligatorio, pero una vez me mandaron a sostener una antorcha para alguien que iba a leer el Evangelio ahí en plena Plaza San Pietro, en una oración que se llama, en la oración de la tarde, la preghiera de la sera. Y yo escuché cantar al coro. Mi labor era nada más sostener la antorcha. Pero después que se terminó la celebración, yo fui rápido y hablé con la monja, la directora del coro. Yo pudiera participar porque esas obras ya las había cantado en la Catedral de Caracas, cantos gregorianos y esas cosas, ¿no? Y entonces ella me dijo, claro que sí, véngase mañana a tal hora. Así que yo era feliz todas las tardes en la Plaza San Pedro cantando con ese grupo de personas. Y no solamente canté, sino que me tocó muchas veces leer en castellano, porque se leía en varios idiomas a la vez el Evangelio, y yo estaba feliz de poder hacerlo, de poderlo proclamar. Indudablemente, sucedieron muchos milagros en Roma, milagros como el que les conté de ese señor que se iba a matar, ¿no? Y otros, yo me acuerdo que yo deseaba algo en Roma y me llegaba.
¿sí? Yo pensé que me iba a perder, no me perdí nunca. Y eso que me tocaba mi albergue, fui feliz porque no tuve que pagar comida, no tenía que pagar albergue, pasaje, nada de eso. Yo tenía un distintivo y la gente lo veía, el chofer en los restaurantes, todo, y yo comía. Los italianos comen mucho, por cierto, yo no sé nada. Porque incluso, bueno, había hasta el postre, ¿no? Entonces, fue especial ese viaje. Lo recuerdo con tanta emoción y le doy gracias a Dios porque fue mágico, fue único. Y lo hice a nombre de Venezuela. No sé si fui el único guarenero que fue a servir. Conocí gente de todo el mundo. Me tomé una foto incluso con unos escoceses, esos hombres que tocan la gaita y que usan faldas, ¿se acuerdan? Tuve tratos con hindúes. Yo a las mujeres las veía porque eran bellísimas y tenían como una piedra preciosa allí en medio de las cejas, y yo se las veía y no se les cae, ¿no? ¿Y cómo es la cosa, no? De verdad que fue especial. Y la gente me trataba con mucha confianza. Y mi italiano es muy limitado, pero yo me hacía entender. Y como les dije, el trabajo era fácil porque era lo mismo que yo había hecho durante toda mi vida, servir. Yo creo que para eso nací. Sí. Como gestor cultural, ¿cuáles son los eventos que usted ha traído para acá, para Guarena? Eso de gestor cultural es como una palabra muy grande, ¿no? Pero bueno, eso es como siempre uno quiere hacer cosas. Imagínate que tú tienes una cura para el cáncer o para otra enfermedad, tú la descubriste, ¿cómo no se la vas a dar a los demás, a los que están enfermos? Entonces, los músicos, los cultores, acá en Guarenas hay importantes cultores, sobre todo en el teatro, quieren darle eso a los demás. Los músicos, por ejemplo, yo quiero hacerle fácil a la gente el estudio de la música, el estudio del canto, que lo vean fácil, que eso no es inaccesible, eso es fácil. Eso es fácil ver a una ópera, la gente piensa que eso es inalcanzable. Les recomiendo a todo el mundo que vaya a esos espectáculos, sobre todo a la ópera, porque la ópera engloba todo, hay canto, hay orquesta, hay ballet, muchas expresiones que uno admira. Eso causa un gran impacto en los niños, en cualquiera, ¿no? Yo recuerdo que llevé a un militar al Teresa Carreño y él me decía en el intermedio, en el receso, me dijo: tócame, esto es verdad, esto es Venezuela, de verdad estoy viendo eso, es cierto lo que he escuchado. Y no solo él, yo me integré al coro del Teatro Teresa Carreño en el año 97, 96, 97. Y por supuesto, me hice amigo de los jefes, de los directores, agradezco mucho a mis compañeros, se portaron todos muy bien, ya yo no estoy allí, ¿no? Pero aprendí mucho de mis compañeros, toda una institución, cada uno de ellos. Entonces yo lograba conseguir entradas de cortesía y me llevaba niños de Guarenas. Entonces, desde ese año 97 he estado yendo al Teresa Carreño como una vez al año. Con niños, buscamos de alguna manera el transporte, elegimos niños, y quiero decir que eso lo he hecho junto con la Fundación Curupao, a cargo de la profesora Marta Crespo, que es otra mujer inquieta de este pueblo de Guarenas. Y hemos sido felices todos, los niños han aprendido mucho, sí. Lo último que fuimos a ver fue Cascanueces, el ballet Cascanueces el pasado diciembre, pero hemos visto otras óperas y todo ha sido una experiencia espectacular, cada vez es mejor y quisiéramos cada vez llevar más personas, ¿no? Y de las cosas que yo he traído a Guarena, fíjense, siempre he querido traer conciertos. Antes planificaba lo que se llamaba el concierto, un concierto sacro pero de Pascua, o sea, el tiempo de resurrección, que son 50 días después de Semana Santa.
Lo hacíamos acá en la iglesia presbiteriana con el coro Príncipe de Paz o con algún otro coro cristiano. Pero siempre he traído coros a Guarenas. Lo que pasa es que yo soy de bajo perfil, como dijo la profesora Carmencita Moleiro. En el año 83, el gobierno nacional, a través del CONAC, me pidió que yo coordinara la visita de un coro que venía de Argentina. En Venezuela se estaban cumpliendo los 200 años del nacimiento del Libertador e hicieron un gran festival de coros infantiles y juveniles. Vino coros de todas partes del mundo, al Poliedro, a las diferentes iglesias de Caracas, pero pensaron en Guarenas y pensaron en mí. Entonces, bueno, en que yo les atendiera. Y vino el coro, aquí tengo el reporte de la voz de Guarenas de ese año 83, el coro de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Eran jovencitos, eran niños, y casi todos así con una voz de soprano. Tuvimos que transportar un piano con la fuerza de algunos orfeonistas de Guarenas. Tuvimos que llamar a un afinador, tuvimos que mediar con el párroco. Ya yo era amigo del padre Alberto. Me dejaron estar en el templo parroquial todo un día afinando el piano con un técnico, y el concierto fue fabuloso. Toda Guarenas se abocó, la alcaldía hizo la propaganda, la voz de Guarenas, y todo el pueblo de Guarenas estuvo presente allí y aplaudieron inmensamente. Y se escucharon las más bellas canciones universales y de Argentina, y yo me empeñé en que se cantara el himno nacional con los coros de Guarenas y Guatire, y yo mismo los dirigí. Imagínense, me sentía emocionado porque el pianista argentino a prima vista leyó el himno nacional, ese arreglo que hizo Juan Bautista Plaza para el piano, y lo hicimos impresionantemente. Doy gracias a Dios por eso. Hemos traído al Orfeón Universitario, porque yo he sido amigo de los últimos directores, de Raúl Delgado Esteves, que ya murió, de César Alejandro Carrillo, que vivió acá en Guarenas, fue director del Orfeón Universitario por 25 años, y ahora de Raúl López, estamos por traerlo también, en cualquier momento lo hacemos. Hemos traído a la Orquesta Típica Nacional, cuando la dirigía el maestro Juan Durán, ya Juan Durán murió. Hemos traído un festival que se llamaba Canticum Novum, en tiempos de diciembre. Ese concierto fue fabuloso. Ya les voy a decir por qué. Ese festival Canticum Novum lo traje a la catedral. Vino un coro de Caracas, de Maracay, de Oriente vino otro coro. Y al final de ese concierto se cantó el Aleluya de Händel. Pero lo que me impresiona es que yo tenía al profesor Ramón Palacio, el que fundó el Orfeón, estaba en primera fila. Yo lo tenía ahí como invitado de honor. Y el profesor Palacio, que era un hombre culto, al comenzar el Aleluya se puso de pie. Esa es una costumbre europea y protestante, de escuchar ese Aleluya de pie como respeto, porque eso lo hizo el rey de Inglaterra cuando escuchó ese Aleluya por primera vez. Entonces toda Guarenas se puso de pie, siguiendo el ejemplo del profesor Palacio. Así que yo me sentí, esto parece una catedral europea. Todo el mundo se puso de pie con todo el respeto. Eso sucedió aquí en Guarenas. Y eso queremos que siga sucediendo acá. Ahora en estos días está el Vía Crucis, que es una cosa que también, una obra de teatro importante, evangélica porque es la narración del Evangelio, que se presenta allí en el Parque Trapichito desde hace 30 años. ¿Sí? Allí. Invito a todos. Yo humildemente respaldo eso. ¿Y qué? Hemos traído otras cosas. Hemos hecho talleres de canto para personas que quieran cantar. Lo hemos hecho aquí en la iglesia con la profesora Almaluz Leal, con otros cantantes.
hemos respaldado todo lo que se haga culturalmente aquí en Guarenas, me encanta respaldarlo. ¿Sí? Hemos traído la coral Barlovento, tantos coros, se me ha perdido la cuenta de todos los que hemos traído, porque yo quiero que todo el mundo cante, como les estoy diciendo. Yo tuve la fortuna, no lo dije antes, de recibir un curso de canto gregoriano con 2 especialistas europeos en la abadía benedictina de Huigüe. O sea, yo viví en el monasterio unos días, una semana, allí con los monjes, viendo cómo cantaban, precioso además. Yo pensaba que estaba en el cielo. Y recibiendo las clases con estos 2 eruditos de Europa, 2 monjes benedictinos, uno alemán y el otro italiano. Eso fue para mí un éxtasis, una cosa impresionante que me llenó mucho. Y yo era uno de los aventajados, sobre todo al traducir las obras, porque recibíamos la clase en el día y teníamos que ir obligatoriamente a los oficios de los monjes en la capilla, que es impresionante, a los maitines, a las vísperas, a la hora media, a la hora nona. Es impresionante, ¿no? Salir del curso para esas oraciones que eran cantadas. Y en la noche teníamos que traducir los cantos. Eso yo lo hacía de un momento a otro, mejor que mis compañeros. No porque yo fuera más, sino que yo he sido lector de la Biblia desde pequeño. Y los textos que aparecían allí, ya al comenzar a leer, yo ya sabía, este es el Salmo 27, Dominus illuminatium mea. Lo que tenía es que copiar el texto. ¿Sí? Y así otras oraciones. ¿Sí? Entonces yo tenía mi cosa traducida de un momento a otro. me causaban problemas sí los neumas y las cosas, pero esa dirección de los monjes era perfecta, eso de marcar los neumas y esas cosas, así que yo lo seguía fácilmente. Sí, señor. Y así, y todo para servir. Ustedes mencionaron la liturgia, ¿verdad? Mencionaron la palabra ecuménica. Ya les dije que yo pertenecí o pertenezco siempre a esta iglesia y crecí en esta iglesia, pero no me he limitado a estar acá. Ya les dije que formé parte de la coral, la tribuna musical de la Catedral de Caracas, formé parte del coro papal en ocasión de la primera visita del Papa aquí en el 85. He predicado en el púlpito de la catedral, imagínense. Yo tenía un párroco de grata memoria, el padre Benito Alberto Perdomo, mi amigo personal. Él duró aquí como 30 años de párroco. Y él llegó a darme el púlpito para que yo le hablara a la gente en algunas oportunidades cuando murieron familiares o amigos del pueblo. ¿Sí? Yo preparé parte de la liturgia de la ordenación de 2 sacerdotes, acá en Guarenas y en Cumaná. Yo era visitado allá en la escuela de música, yo era visitado por seminaristas, por monjas. El arzobispo de Cumaná, de grata memoria, Monseñor Alfredo Rodríguez, cuando venía a Caracas, venía a la esquina de Santa Capilla a visitarme en la biblioteca. Todo el mundo se impresionaba al ver esa sotana, ese solideo, entrar a la escuela, ¿no? Y era amigo también de Monseñor Mario Moronta, que acaba de morir, de otros líderes de la iglesia adventista. Los hermanos adventistas hacen una música preciosa, tienen grupos musicales impresionantes, una musicalidad, una soltura, y eso en todas partes del mundo. Así que cada vez que hay una cantata, un concierto, yo voy y me invitan. ¡Wow! Es impresionante. Y todo eso me ha servido, me ha dado una experiencia grandísima para yo organizar la liturgia, que es el orden de culto, ayudar a cantar, saber cómo se va a mover esto, cómo lo voy a enseñar. A algunos no les gusta mucho, porque no les gusta que los corrijan. La gente debe cantar como habla.
Cantar es dar una información, pero con música, ¿no? Y por eso es importante, déjenme decirlo acá, escuchar el canto gregoriano, porque la música está al servicio del canto. No es que yo canto de cualquier manera, es importante los acentos, el pronunciar bien. El canto gregoriano se hace mayormente al unísono, entonces debe hacerse un unísono perfecto. Fíjense que los ejemplos que yo escuchaba en las oraciones del monasterio de Huigüe, yo me sentaba en el primer banco y no había director y el organista estaba detrás de los cantantes. Y yo dije, ¿pero cómo los dirige? Ellos se sabían eso. Sabían dónde parar, dónde hacer el acento, dónde bajar el volumen, dónde hacer los matices. Y eso se logra haciendo esa música. Entonces, algunos me critican, algunos no les gusta, incluso niños. A veces peleo con los niños, ¿no? Ay, esto no, eso no es necesario, dice la gente. No, la gente debe organizarse para cantar. Quiero decirles que yo diría que toda Venezuela canta. Lo que no les gusta es meterse en un coro y tener que ensayar y tener que seguir. A lo mejor se fastidia, pero es una impresión, es una experiencia que enriquece. Y dígame, si después uno canta eso y le pagan por hacerlo, o uno canta en un coro y viene una gira al exterior, por acá, por esta misma calle, hay un muchacho allá que estudió aquí en el Colegio Buen Pastor, y otros guareneros, que el año pasado estaban en Europa, 15 días en España. El año pasado también fueron a Roma a cantar. ¿Por qué? Porque han desarrollado su voz, su disciplina. Todos los días están ensayando en estos coros en Caracas, del sistema. Y miren, les ha sido fácil. Y los admiro mucho. Fueron mis alumnos y los quiero, los busco, los tengo como mi familia. Me impresiona mucho, ¿no? Y así hay que buscar cantar. Además, cantar da consuelo para todo en la vida. Y el que canta aprende a usar todo su cuerpo, como si el cuerpo fuera su instrumento. Realmente cuando uno canta, no está cantando nada más acá, sino es como toda una campana, o como todo un campanario. Todo el cuerpo debe vibrar y se proyecta cuando uno sabe usar la voz y la puede montar. Es impresionante, es bonito. Sí, así que yo le aconsejo a todo el mundo que vaya a los conciertos, que cante, sí, que se arrimen, porque yo siempre estuve, sí, arrimado a personas mayores y personas que me podían enseñar más de lo que yo sabía. Eso es otra cosa que me impresiona, que yo desde pequeño siempre me reuní más con gentes mayores que con gentes de mi edad. Imagínense, yo fui al entierro de Abel González, que es un hombre importante acá en Guarenas, del cual se hizo memoria con ustedes en estos días. Y mi papá, que era un hombre fuerte, iba cargando la urna, y yo iba de 5 años agarrado de su mano izquierda. De eso hay una foto por ahí. Ajá. Y yo fui amigo también de Paco Ascona, Francisco Paco Ascona, que es un hombre, fue un maestro para el teatro que marcó pauta acá en Guarenas. Yo visitaba a Paco casi todos los días y escuchaba sus memorias, sus leyendas, sus obras, me las comentaba a mí. Él mismo quiso que yo participara en el teatro, pero yo lo rehuí siempre, ¿no? Fui amigo de sacerdotes, como les dije antes, soy amigo de sacerdotes. Mis mejores vacaciones fueron con ellos en las casas parroquiales de diferentes estados. En estos viajes que hice, yo nada más no iba a cantar. Yo no fui a esos viajes a broncearme. Yo fui a conocer a coralistas, a directores, a compositores, que en la mayoría de los casos son gente humilde. Por ejemplo, en plena Piazza San Pietro había un gran organista al lado mío, un francés que cantaba bellísimo. Me impresionaba tanto porque era un barítono,
pero no era una voz pesada, era más bien una voz dulce, y de un hombre, era gordo, y él cantaba de lo más bello la liturgia, y nosotros debíamos responderle. Y siempre yo me acercaba todos los días a felicitarlo y darle mi impresión, y él me decía, para la gloria de Dios. Entonces eso también me enseñaba a mí que yo todo debo hacerlo para la gloria de Dios. Sí, entonces eso es lo que yo les aconsejo a todos ustedes y a los que me puedan escuchar aún después de grabar esta entrevista. Profe Argenis, gracias, ha sido un placer conversar con usted. Me entusiasma la posibilidad de que esta gran entrevista sea parte de un libro. Gracias por ser parte de este crecimiento. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todo el liceo, al profesor Moncada otra vez, a la profesora Ivette Toro. Yo les auguro un gran futuro, les doy mi bendición. Gracias. A todo el liceo. Es tan importante que se llame 14 de febrero, es la fundación, es la fecha de fundación de nuestro pueblo. Y yo amo mi pueblo, yo quiero mi pueblo, de verdad. E invito a todos sus habitantes, a los que han nacido aquí y a los que se han venido a vivir con nosotros acá, a que busquen las mejores cosas, a que vayan a los conciertos, a los espectáculos culturales. A veces me da dolor que hay niños que están cantando cosas que no son para su edad, que están haciendo un canto recio, un canto de salsa, un canto de merengue. Los niños deben cantar de otra forma, deben afinar, o sea, hacer las notas a su altura y deben cantar las cosas propias de niños. A un niño no le debemos poner a cargar un saco de cemento, ¿verdad? Claro. Entonces eso también pasa con la voz. Entonces vemos que a veces hay personas que escuchan música que solo le van a poner como una piedra en el oído para que no escuchen otra cosa. Que era lo que les decía al comienzo de esta entrevista. Cuando yo de niño escuchaba esa música tan bonita, la repetía cuando estaba dormido, cuando me levantaba. Esa música venía a mi oído, a mi mente. Era impresionante y eso es lo que aconsejo a todos. Y sobre todo que busquen a Dios, porque Dios es amor y la música es su voz. Entonces debemos buscar lo bueno y seguirlo, no nada más admirarlo. Gracias.